esta diferencia. Hay muchos que prefieren vivir en la oscuridad de la ignorancia o la oscuridad del error. Y es algo con lo cual tenemos que luchar porque cotidianamente en la cultura se ha quedado esta forma de vivir, donde al ser humano le da igual, ¿verdad? Cualquier opinión, no corrobora las opiniones de los demás, no hay afán por refutar al engaño, no hay afán por demostrar cuando alguien está equivocado, ¿verdad? Aunque lo sospechamos, aunque lo sentimos, ¿verdad? Ya no existe ese nivel de esfuerzo que existía en los hombres de hace unos 200 años atrás. Los ilustres cuando encontraban algo que era falso les encantaba desenmascararlo, ¿sí? A nosotros últimamente pareciera que la cultura nos está llevando a quedarnos cómodos en la mentira, cómodos en la manipulación, cómodos en la hipocresía. Creo que es importante recuperar este mensaje del Papa alrededor de esta idea. Jesús es testigo de la verdad, dice en el Evangelio de Juan capítulo 18:37. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cristo es la verdad plena. ¿Por qué? Porque Él nos viene a comunicar al Padre. Nadie vio al Padre sino el Hijo. Y solamente Él nos puede dar toda la explicación que necesitamos para ver con plenitud el sentido de la existencia que tenemos. No en balde el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, nos afirma que Cristo es la razón de ser de toda la existencia. Por Él se hizo todo, sin Él no se ha hecho nada. Por Él existe todo con anterioridad incluso. Todos los tronos, principados, potestades, dice Pablo, todo fue creado por Él y para Él, anterior a todo, y todo se mantiene en Él, porque todo en Él tiene consistencia. Cristo es la razón de ser. De igual manera, el mismo apóstol Juan, en el primer capítulo, quiere decirle al mundo de los griegos, en lengua griega, que ese principio que tanto andaban buscando, ¿verdad? Con la filosofía, el famoso arjé, en la lengua del mismo evangelio, dice, en arjé, en o logos, en el principio estaba el logos, es decir, esa palabra, ese verbo, esa razón verdadera que es Cristo. Logos que, como dice aquí, se encarnó, que vino a la humanidad. En el capítulo 1:15 de Juan dice que se encarnó entre nosotros y puso su morada entre nosotros. Pero desgraciadamente, a pesar que la verdad vino y se nos dio a conocer, lo ignoraron, ¿verdad? No lo quisieron aceptar. Dice el Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, porque claramente esperaban otro tipo de verdad. Una verdad quizá más, ¿cómo se puede decir? Impresionante, fastuosa, ¿verdad? Monumental, casi catastrófica para asustar a los enemigos de Israel. Así esperaban al Mesías. Quizá que entrara con truenos relámpagos a destruir a los enemigos. Sin embargo, la verdad vino de una manera tan sutil al mundo, ¿verdad? Como un niño nacido en un portal de Belén, así se apareció la verdad entre los hombres, para que todo aquel que se jactaba de querer entender la verdad o que creía incluso conocer la verdad, quedara prácticamente, eh, pues entredicho, ¿verdad? La supuesta sabiduría que había en este mundo. Les hace ver a los famosos doctos de aquel momento que estaban equivocados. Sí. De alguna manera, San Pablo también nos habla un poquito acerca de esto. Dice que Dios prácticamente en su, entre comillas, locura, su locura es mucho más sabia que la intelectualidad de este mundo. Que muchos, jactándose de sabios, dice Pablo, se hicieron tontos. Sí. Y hay otras traducciones aún más fuertes. Dice, se hicieron estúpidos, aún más fuertes. Porque claramente cuando el hombre está en arrogancia y no reconoce la verdad, la mente se le embota, ¿sí? Se le entenebrece, se le oscurece. Por eso es importante aprender a reconocer la verdad en el mundo. El corazón del hombre busca la verdad y eso lo hacemos desde la ciencia. Estamos buscando la verdad del universo, buscando la verdad de los fenómenos. Nadie quiere estar en ignorancia, ¿verdad? Si usted le dieran la oportunidad de elegir tomarse una capsulita para conocer las verdades del universo, ¿la aceptaría o no la aceptaría? ¿A quién no aceptaría algo así? Porque en nosotros está inscrito ese deseo de conocer fielmente lo que es la verdad. La búsqueda de la verdad moral es una exigencia también profunda del corazón humano. No solamente el conocimiento intelectual, sino también el conocimiento moral, ¿verdad? El reconocer cuáles son los valores que hay que poner en práctica. Es importante tener esta voluntad también y despertarla cuando a veces queda dormida, cuando a veces se nos olvida ser caminantes en la verdad. Es importante despertarnos para ello. La conciencia de la verdad. La conciencia no crea la verdad moral, sino que solamente la reconoce, nos dice el Papa en el numeral 60.
Es decir, el ser humano no se puede jactar de entender realmente la verdad. No se preocupen por la lista este día. Em, claramente, la importancia de esto es entender que la verdad viene de Dios. De Dios procede la verdad. En la Fides Ratio nos dice eso el Papa Juan Pablo. Dice, en la lengua latina no recuerdo, pero algo así decía como que, algo así como que toda la verdad, venga de quien venga, del Espíritu Santo es, dice el Papa. En una lengua latina creo que decía verum no sé qué, acunque, ¿verdad? Espíritu Santo es, algo así decía la frase, no recuerdo muy bien todo el texto. Em, pero es claro que la verdad misma no llega al hombre, sino es por don de Dios. La conciencia no es autónoma, debe formarse en la luz de la verdad objetiva. Tratamos con la ciencia de acercarnos a entenderlo todo, pero no basta la ciencia. Nos lo va a decir el Papa en la misma encíclica siguiente. Tiene que ir a la par de la búsqueda de la verdad con la razón. Tiene que haber también la fe. Tiene que ir del lado de la fe en la búsqueda de la verdad. Porque aquellas respuestas que espera la razón encontrar y no puede encontrarlas porque toca pared, toca un lugar que ya no puede acceder con la luz de la razón, ahí es donde entra la fe y complementa aquello que la razón no puede dar. Necesitamos ambos caminos, como dijimos al principio, ¿verdad? La fe y la razón. En este sentido, hay que reconocer también que el ser humano, en esta arrogancia, a veces ha rechazado las verdades. Y seguimos todavía con una cultura que rechaza verdades. Incluso actualmente rechazan verdades científicas, ¿verdad? Con la ciencia se puede declarar, por ejemplo, quién es hombre y quién es mujer. Y hoy con las ideologías hasta eso tergiversan. Ya no soportan la verdad objetiva, científica, clara, constatable no con una, sino con varias disciplinas. Porque, por ejemplo, para definir la simple sexualidad humana, el simple género de una persona, para definirlo basta con anatomía, fisiología, genética, para demostrar qué tipo de ser es. Y aunque existan esos datos, la gente quiere seguir en la ceguera diciendo, no, no soy eso, ¿sí? Soy otra cosa que creo que soy. Es una creencia, ¿sí? Que creo que siento, ¿verdad? Se basa en una sensación y no en la objetividad de la ciencia. Si la ciencia misma la estamos rechazando con las ideologías y doctrinas falsas que están manejando en este mundo, ¿cómo no van a también negar la verdad de Dios? Si algo tan tangible como la ciencia humana lo niegan, ¿cómo no van a negar a Dios? ¿Sí? El mismo orgullo del ser humano. El pecado claramente es eso, es un rechazo total, ¿verdad? Un darle la espalda. Por eso me encantó cómo la inteligencia artificial me generó esta imagencita, que le pedí que me hiciera un hombre, ¿verdad? Saliendo de la luz de la verdad y yendo a la oscuridad de la ignorancia. Hacia ese camino parece que va la humanidad, un darle la espalda a la verdad de Dios. Pecar es negar la verdad de Dios y romper la comunión con Él. Por eso no les extrañe, ¿verdad? Cómo en este mundo por la misma arrogancia del hombre que abandonan la rectitud del camino que Dios ha trazado, pues claramente hacen lo que no conviene, hacen lo que más bien termina dañando su propia existencia y vida. Porque o no les parece así, cuando de repente alguien se dejó llevar por las drogas, por el alcohol, por la prostitución, ¿no les parece que están pagando prácticamente en sus propios cuerpos una condena? No están pagando en sus propios cuerpos realmente el llevar la contraria al plan verdadero de Dios, por irse por el camino de la ignorancia, de la hipocresía, de la superficialidad, de lo banal. Entonces, claramente estamos en un mundo que nos tiene así, ¿verdad? A la deriva. Y el mensaje de la iglesia, claramente, a través de esta charla, es que nos demos cuenta hacia dónde vamos. Porque los medios de comunicación, la cultura misma del Internet, la cultura misma de los amigos cercanos, nos están, como digo, entenebreciendo la mente. Nos están robando la capacidad de juzgar con rectitud. Y eso nos aleja totalmente de la verdad. La ley moral, la ley moral natural y la verdad, la relación que hay aquí en el numeral 43 del Papa Francisco, mire, Papa San Juan, San Juan segundo San Juan Pablo segundo de tantos Juanes que hay, que han habido que se me enredo, de San Juan Pablo segundo en la Veritatis Splendor. Y es el numeral 43. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Es un don, pues, es un don que hay que aprender a valorar
Hemos recibido esta luz de la razón natural, decimos en filosofía. También en teología se maneja el concepto de la luz de la razón natural. Y claramente con la luz de la razón natural podemos acercarnos, ¿verdad? A esta ley inscrita en el corazón humano, porque esta ley inscrita, todo tipo de normas, de valores, de virtudes, de derechos que planteamos en el derecho positivo de las naciones, ¿verdad? Tienen un fundamento, son el reflejo de la sabiduría divina, ¿verdad? No podemos negar que cuando hablamos de cualquier valor que ustedes piensen, cualquier virtud o cualquier regla que se les ocurra del derecho internacional o nacional, cualquiera de esas reglas tienen su fundamento, sí o sí, en el principio, que en este caso es el famoso decálogo, los 10 mandamientos de Dios. Porque si así la ley penal, por ejemplo, castiga al que roba, ¿por qué? ¿Dónde está la razón objetiva del por qué penalizar al que robó? Están los 10 mandamientos. Es porque es una voluntad de Dios, ¿sí? Si no existiera esta voluntad divina poniendo claramente en nosotros esa semillita de cordura con respecto al trato al prójimo, al trato a sus bienes, el trato a mi propia vida, el trato a mis padres, si no existiera esta norma objetiva, la vida del mundo sería un caos completo. Y eso claramente pues acarrea muchísimas dificultades. Solo notemos, por ejemplo, lo siguiente. Vean, Dios a través de los 10 mandamientos nos está regalando dos grandes verdades. La primera gran verdad es que Él es el único Dios. Cuando Él exige, por ejemplo, en el segundo mandamiento, no te harás otra imagen ni te postrarás ante ellas y claramente no tomarás el nombre de Dios en vano, cuando Él nos pide en esos mandamientos, perdón, ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es honrar el nombre de Dios. El primer mandamiento es solo tenerlo a Él como Dios y por tanto no hacer imágenes de otros dioses falsos, no postrarse ante ellos, porque eres un Dios celoso, ¿verdad? Y claramente no lo quiere enseñar a través de esa exigencia, ¿verdad? Que nos alejemos de la idolatría. ¿Por qué? Porque tal como lo explica Sabiduría capítulo 14, la sabiduría es el origen de muchos males para la misma humanidad. Es que Dios no está exigiendo esos 3 mandamientos que tienen que ver con Él por arrogancia, para satisfacer su ego. Lo está pidiendo porque claramente entiende y sabe muy bien que esa pérdida de la cordura del hombre siguiendo dioses falsos genera homicidios, cultos como los que tenían los mayas que sacrificaban a gente inocente, ¿verdad? Despilfarros, manipulaciones, ¿verdad? Torturas, un montón de crímenes que ocurren, infanticidios también, porque hasta niños mataban, las antiguas culturas que adoraban a otros dioses falsos. Y claramente Él quiere que el hombre viva bien. Pues estos mandamientos los pone para esclarecer que lo único que pueden celebrar son sus fiestas, que al único que pueden adorar es a Él, y que lo único que pide para Él es que por lo menos no utilicen en vano su nombre. No está pidiendo nada que no sea congruente con la felicidad que quiere para nosotros. Y si no bastara todavía eso, revisamos los 7 mandamientos siguientes y los próximos 7 mandamientos son prácticamente para el ser humano, para beneficiar la cultura humana, para que vivamos en relaciones verdaderas unos con otros, para que la honra a mi padre y a mi madre sea verdadera, para que no termine yo lastimando a mi prójimo, matándolo, por ejemplo, para que la fornicación no corrompa las relaciones humanas, sino genere homicidios, porque por desear a la mujer ajena o por hacer actos impuros, ¿verdad? O termino en la cárcel, o daño a una víctima inocente, o me matan. ¿Qué es lo que Dios pide con los mandamientos? Que vivamos bien. No nos está exigiendo más cosas. Pero aún con esta verdad tan importante que nos ha revelado la palabra, la humanidad no lo ha querido entender. Seguimos sufriendo el robo, la corrupción, la mentira, la manipulación, las infidelidades, las muertes, los homicidios, ¿verdad? Los suicidios por cosas del amor, por andar deseando mujeres ajenas, ¿verdad? Por culpa de los que desearon también mujeres ajenas, muchos se quitan la vida. Entonces, Dios sabe que si no cumplimos estos 10 mandamientos, nuestras relaciones terminan rotas, terminan destrozando la sociedad. Y por tanto es importante, ¿verdad? Seguir enfatizando esta enseñanza. ¿Verdad? No son mandamientos para volvernos autómatas, son mandamientos para que vivamos felices en sociedad. Y es el fundamento claramente de toda la ley moral, ¿verdad? Es cuestión de madurez aprender a reconocerlo. La verdad no se relativiza. No puede haber verdadera libertad, dice el Papa, donde no se respeta la verdad. Como decimos también que no puede haber justicia sin verdad.
No puede haber perdón sin verdad. No puede haber amor sin verdad. La verdad está unida a las demás virtudes que tanto defendemos dentro de la Universidad Católica, por ejemplo, y el Evangelio. Defendemos claramente estos valores y virtudes porque tienen conexión directa con aquel que es la verdad, con Cristo. Eh, Amar de manera hipócrita no es amar. Tiene que haber verdad para que realmente haya amor. Porque decirle a alguien te amo cotidianamente sin sentirlo es fácil, ¿verdad? Cuando llega el momento donde de repente a esta persona que decía yo amar, me toca atenderla postrada en cama, ahí se va a notar si la amaba o no. Porque del diente al labio, pues es muy fácil sacar un te amo, pero las acciones de las personas son las que realmente hablan, en definitiva. Ahí es donde se nota la verdad de lo que decíamos, ¿verdad? No en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Es como en la política, ¿verdad? Decimos en sociología que la política se evalúa en la praxis, porque los discursos políticos son muy bonitos, pero muchas veces son falsos todos los discursos políticos. Solo en la praxis del político, es decir, en las acciones que realiza con su gobierno, se puede demostrar si lo que dijo en el discurso era o no verdadero. No podemos ser crédulos hoy en día. Tenemos que ser, como dice el mismo Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que ser astutos como serpientes, aunque mansos como palomas. Es decir, la mansedumbre ante Dios y la astucia ante los hombres. Porque en este mundo hay demasiada gente astuta para las cosas malas. Pues tenemos que ganarle en esa astucia a los hijos del mal, ¿verdad? Y no lo podemos hacer sino a través de la, ¿cómo se puede decir? De la denuncia de aquellas corrupciones y aquellas falsedades. La vida moral es la respuesta a la verdad, nos dice en el numeral 10. La vida moral es la respuesta personal y libre al amor de Dios. Es que nos da a los que realmente se manejan en la verdad, nos da alegría, nos da seguridad, nos da libertad, que es lo que tanto anhelamos, ¿verdad? Aquel que, por ejemplo, anda en la verdad con respecto a la ley humana, nunca se mete en problemas de ley, nunca, ¿verdad? Si él acepta que todos los principios de la moralidad que la humanidad ha decidido en el derecho penal y social, lo vive, ¿verdad? Lo cumple, sabe que está en la verdad porque nunca, nunca lo van a atacar desde la ley, porque no hay cosa que le puedan tachar. Se convierte en un modelo de ciudadano, en un ser intachable. Y eso solamente lo puede lograr y puede ser una felicidad para aquel que realmente viva en la verdad de las cosas. Pero aquel que quiere pasarse de listo y mentir y falsificar y engañar, esa persona acarrea consecuencias, ¿verdad? Acarrea consecuencias. Y claramente tarde o temprano va a tener que pagar. Si algo me ha quedado claro al ver tanta cuestión en esta humanidad, es que nadie queda ileso, ¿verdad? De las consecuencias de aquellas mentiras, de aquellas falsedades que pudo haber cometido en su vida. Tarde o temprano todo se descubre. Tarde o temprano su memoria quedará prácticamente destruida, ¿verdad? Porque la justicia de Dios llega tarde o temprano. Y la mayoría de las veces toca en vida, ¿verdad? Tocará en vida. En lo poco que quede será para la condena de Dios. Pero la mayor parte lo que se logra con el crimen de la mentira, porque se vuelve un crimen cuando con la mentira de repente dañamos a multitudes de personas, como cuando un político miente a su pueblo, ¿verdad? Esa mentira se convierte en un crimen, porque claramente por su mentira no hace proyectos, no realiza acciones y mucha gente muere esperando esos proyectos, ¿verdad? Entonces, claramente la mentira en cuestiones sociales es un crimen muy grave. Y la mentira a nosotros mismos, la automentira, el estarnos engañando, también es autodestructivo, ¿verdad? Es importante mantenernos siempre en la verdad. Los mártires y la verdad. Aquí con respecto al martirio, les voy a poner un caso que en Doctrina Social de la Iglesia seguramente lo verán mucho mejor. Dice el número 93, el mártir es el testigo más auténtico de la verdad moral. Quiero que vean la imagen. En la imagen, pues traté de que la IA me generara a un hombre, ¿verdad? Que está en la verdad, iluminado con la luz de Cristo, pero detrás de él hay un montón de gente, ¿verdad? Repudiándole, gritándole, insultándole, injuriando. Y eso está más que profetizado por el mismo Señor Jesucristo. Cuando en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, ¿verdad? A causa de mí también. Aquel que es perseguido por causa de la verdad es bienaventurado, porque tendrá una recompensa, tendrá un auxilio de parte de Dios, ¿verdad? Y una recompensa eterna.
Entonces hay que estar conscientes de que seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo de Él implica aprender a descubrir, implica descubrir que tarde o temprano tendremos que pasar por el martirio. No en balde el Señor dijo, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Por eso le pedí que fuera una cruz, para que realmente quede claro que la cruz de Cristo es esto, soportar a aquellos que no aguantan la verdad, ¿verdad? Es la persecución, es como se llama el maltrato, es incluso la muerte que puedan provocar a aquellos que no quieren escuchar la verdad. Tanta gente que ha muerto por predicar a Cristo, tanta gente que ha muerto por ser congruentes con lo que Cristo nos manda hacer. No acabaríamos hoy este tema si me pusiera a mostrar todos los casos que tenemos de martirio en la iglesia cristiana católica, desde los primeros siglos con los apóstoles, como Esteban, por ejemplo, ¿verdad? En adelante, con todos los apóstoles. De hecho, todos los apóstoles pasaron martirio, incluso Juan, aunque Juan no murió por el martirio, pero sí fue martirizado. Lo pusieron a trabajar en la cárcel, en canteras, en Éfeso. Además, dice una leyenda por ahí de que hasta fue bañado en aceite hirviendo y aún así logró sobrevivir. Eh, pero todos los demás discípulos sí fueron martirizados y murieron martirizados por enseñar la verdad que es Cristo, por enseñar lo que es el amor, por denunciar el pecado. Nos volvemos incómodos ante un mundo que no quiere escuchar la verdad y terminamos convirtiéndonos en enemigos sociales por decir las cosas tal como son. Yo no dudo que en alguna clase del hombre frente a la vida, por las opiniones que ejerzo acá, a la luz de la verdad, tratando de decir lo más verdadero que puedo, más de algunos se hayan sentido herido, tal vez lastimado. No lo hago a propósito, pero claramente la verdad es una fuerza. Dice San Agustín que la verdad no se impone, sino por fuerza de la verdad misma. La verdad no se impone, sino por fuerza de la verdad misma. Quiere decir que tarde o temprano, cuando llega la verdad, es una fuerza, ¿sí? A veces duele incluso escuchar la verdad, pero es necesario tener esta actitud, diría yo, profética, ¿verdad? De servir realmente diciendo la verdad cuando toca que decirla. Y estos santos mártires, como dice aquí en esta diapositiva, pues prefirieron morir antes que traicionar a la verdad, porque traicionar a la verdad es traicionar a Cristo. Y sería terrible condena traicionar a Cristo. Sin embargo, ellos prefirieron dar su vida por esto. El mismo Pablo, cuando hablaba de los superapóstoles, ¿se acuerdan del texto que leíamos de los superapóstoles? Él afirmaba esto, ¿verdad? Que él pasó hambre, cárcel, latigazos, condenas, prisión, ¿sí? Por causa de enseñar la verdad del Evangelio. La Iglesia, como custodia de la verdad, tiene el deber, dice el Papa, de anunciar siempre y en todo lugar los principios morales. De ahí es porque la misma universidad, como una extensión de la misma universidad de Iglesia Católica, también tiene el deber misionero, ¿verdad?, de evangelizar también. Por eso estamos teniendo este tipo de charlas en esta clase, porque es un llamado para todas las instituciones católicas y todos los movimientos católicos. Y es un deber que no lo hacemos por obligación, así como impuesto, sino por conciencia. La obligación, cuando mucho, es por el discipulado que queremos vivir. Es porque sabemos que es necesario hacer esta misión y con todo gusto lo hacemos, ¿verdad? A mí no me cuesta nada dar una charla como esta. Me encanta poder tener estos espacios que la misma universidad me pide que los haga, ¿verdad? Y comparta con ustedes el valor de la verdad de alguna manera. Pues a mí me parece que una primera forma antes de ir a compartir los valores con afiches y después de ir a compartir con la verdad del prójimo, un primer momento es formarnos en la fe. Por eso incluye esta actividad de formación. La misión de la iglesia incluye preservar la verdad moral para guiar a los fieles. Y claramente, jóvenes, la iglesia no son solamente los sacerdotes. La iglesia no solamente son los obispos o los diáconos o las monjas. La iglesia somos todos los creyentes. Así que esta misión de guardar y custodiar la verdad es responsabilidad de todos los que dicen estar en Cristo, ¿verdad? Y ahí sin importar si son católicos o evangélicos, todos tenemos el deber de guardar la verdad y de buscar la verdad. Porque cuando la verdad simplemente se enseña a medias, también es peligroso. ¿Sí? Es importante profundizar en la doctrina de nuestras iglesias para saber si realmente estamos bien o no. Y una vez que tengamos esa formación, pues claramente ser congruentes. Para con ir concluyendo, vivir en la verdad, dice el Evangelio, la verdad os hará libres. Vivir en la verdad de Cristo y vivir en libertad, plenitud y amor.
Esta libertad libera. Y aquí quiero poner un ejemplo que es a la luz de un personaje específicamente, siempre relacionándolo con lo que ya hemos dicho del martirio también. En América Central hemos conocido muchos mártires de la fe. En Guatemala, por ejemplo, asesinaron a ladrillazos a un obispo que muchas veces criticó el sistema de narcotráfico en Guatemala. A ladrillazos lo mataron, a Monseñor Gerardi, ¿verdad? Em, por criticar. Conozco también al padre, el padre Miguel, no recuerdo bien el apellido de él, se me escapó el nombre de él, Miguel Núñez, no sé si sea así. El padre Miguel, que trabajó mucho tiempo en Ocotepeque, ¿verdad? Dentro del el servicio en el convento y también de la parroquia. Apenas se fue a Guatemala y empezó a hacer también su crítica al sistema del narcotráfico, lo mandaron a partir, ¿verdad? Lo desmembraron al padre Miguel. Se convirtió en un mártir por denunciar los delitos de la sociedad. Aquí en Honduras, al padre Quique de Tegucigalpa, ¿verdad? También lo mataron porque él no tenía pelos en la lengua para decir la verdad, siempre a la luz del evangelio, ¿verdad? Y murió en martirio por decir la verdad. En Ocotepeque, a un delegado de la palabra, hace mucho tiempo, llamado Atiliano Franco, ¿verdad? Lo machetearon por denunciar públicamente, ¿verdad? El tema de la venta ilegal de licor, ¿sí? Durante las prédicas, por llamar a la gente a dejar el vicio, ¿verdad? En camino, en su misión, mientras andaba predicando, ¿verdad? Lo encontraron y lo querían matar a puro machetazo. Y él, antes de morir, cuentan los mismos que lo mataron, ¿verdad? Lo único que dijo fue, antes de matarme, déjenme hacer oración. Así murió Atiliano Franco. Estas personas en el mundo se convierten en testimonio del martirio, todavía en el siglo XXI, 2021. En el siglo pasado, en el siglo XX, también tuvimos un mártir en El Salvador, Monseñor Romero, ¿verdad? Hoy San Óscar Arnulfo Romero, reconocido como santo por la Iglesia a través del pontificado del Papa Francisco, porque claramente se opuso a un régimen. Y la historia de él es bien particular, porque como cuando pasó por un proceso de reconocimiento de lo que estaba pasando. Según se lee en la historia de él, al principio como sacerdote era un sacerdote dedicado a la liturgia, dedicado a la predicación, como todo sacerdote. Después lo nombran obispo claramente por las actitudes que él tenía, ¿verdad? Lo nombran obispo. Acompañó a la conferencia episcopal por mucho tiempo, poco a poco se va enterando de cosas oscuras dentro del gobierno, ¿verdad? Y después lo terminan llamando a ser arzobispo de El Salvador. Y durante el tiempo que estuvo de arzobispo, matan a un sacerdote, al padre Atiliano Franco, las mismas fuerzas militares del Salvador le dispararon cuando iba a celebrar misa con un ancianito, un jovencito entre los 14 y 17 años y otros dos niñitos pequeñitos de entre 7 a 9 años. Acribillaron el carro en el que iba, ¿verdad? En el convoy, en el carrito en el que iba, hasta que volcó. Dos niños no lograron ser, ¿cómo se llama? Atravesados por las balas, lograron salir ilesos, salieron huyendo, ¿sí? Y mataron al padre chileno solamente por criticar el sistema dictatorial y corrupto del gobierno. Más también los desaparecidos que según se decía era por culpa de los militares también, que desaparecían gente. Los mismos escuadrones de la muerte que también en Honduras se pudieron ver en los años 80. No digo pudimos porque yo nací en el 82, pero los que vivieron de jóvenes en los 80s, los 70s y 80s, conocieron los famosos escuadrones de la muerte de este país que raptaban a la gente, que sacaban a la gente de las casas sin órdenes judiciales, con puro, con una actitud totalmente arbitraria, ¿sí? Y Monseñor Romero, cuando realmente ocurre esto, híjole, yo creo que en él despertó aquel profeta que estaba dormido, ya no pudo contenerlo más y empezó a lanzar prédica tras prédica, domingo a domingo, en cada oportunidad que se radiaban sus misas y quedaron grabadas muchas por si quieren ir a escuchar la manera como él hablaba, ¿verdad? Hacía la denuncia constantemente. Recuerdo una de las tantas prédicas de él donde decía a los militares, ningún militar está obligado a seguir una orden de disparar contra su hermano. Recuerden, no matarás, decía el Monseñor Romero.
no matarás, y y lo repetí en la prédica, monseñor, recordándoles que ellos son hermanos del Salvador, tienen hermanos, familias, no están matando criminales, están matando ciudadanos, ¿verdad? No permitan que eso ocurra, les hace ver que los soldados no son máquinas, son seres humanos que pueden perfectamente decidir, que tienen capacidad de objeción de conciencia, que no pueden quedar prácticamente como autómatas siguiendo órdenes tan injustas como matar a gente inocente, como lo hacía, que les daba igual agarrar en la plaza a un montón de gente y acribillarlos, como consta en la historia de El Salvador, ¿sí? Tantos desaparecidos, torturados tanto por paramilitares como por gobierno, como por los guerrilleros de ese momento. Y al final de tanto estar lanzando esa crítica contra el gobierno, bueno, en una ocasión incluso, creo que la prédica más famosa o la frase más famosa de las prédicas de Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue cuando le dice a los militares, ¿verdad? Por eso les pido, les ruego, les ordeno, cese la represión, ¿verdad? Cese la represión. O sea, imagínense con qué voz profética al grado de decir los militares, les ordeno, cese la represión, con toda la autoridad de cualquier discípulo de Cristo, ¿sí? Que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Les hace esa ordenanza pública a través de sus prédicas y solamente por esas frases, esos llamados de atención desde la fe, decidieron en un día, ¿verdad? Mientras celebraba la Eucaristía, enviar a un sicario que lo acribilló en plena Eucaristía durante la consagración, cuando estaba levantando el pan y el vino. En ese momento deciden matar a Oscar Arnulfo Romero. Eh, no me quiero ni imaginar ese momento tan difícil que fue para la iglesia, que es en ese momento tan, diría yo, hasta poético, morir en el momento en que está celebrando el sacrificio de Cristo, conmemorando la pasión y muerte de Jesús. Creo que al permitir Dios que el curso de la historia se dé, ¿verdad? Es una oportunidad interesante, ¿verdad? Para aquel que es mártir, estar tan configurado con Cristo en un momento tan especial como la misa y morir en ese momento. Es trágico, sin lugar a duda, pero poéticamente hermoso, porque claramente aquel que tiene la esperanza en la resurrección ve esto solamente como un paso. Saben que aunque pudieron matar al profeta, no callaron la voz, porque la voz de Dios no duerme y es algo que no podrán acallar. Entre más hermanos se unan a levantar la voz ante las injusticias sociales, a decir las verdades como son, menos podrán contra el pueblo. Aquellos que están acostumbrados a callar a los que dicen la verdad, a los que no les conviene que les digan en la cara la verdad. Creo que es importante tener esa valentía. No hay forma de ser cristianos si no somos así, si no vivimos el profetismo como tiene que ser. No hay forma de poder realmente ser congruentes con Cristo si no nos manejamos en esa verdad. Es tan importante reconocer esto. Y comenzando por tomar conciencia de uno mismo. ¿Qué tan cristiano soy? ¿Qué tan creyente soy? Porque claramente si no soy congruente con eso del ser creyente, es evidente que en mi vida tampoco tendré la misma providencia de Dios. Y el auxilio de Dios no estará conmigo. Después hay gente que estando en la ambigüedad de la fe cristiana, se pregunta, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué no tengo esa bendición y esa prosperidad y esa facilidad para las cosas en este mundo? Otra gente lo tiene, ¿verdad? Quizás porque estoy tan lejos de la voluntad de Dios. Me aparté por voluntad propia, ¿verdad? Dejar de lado, en segundo lugar, tercero, cuarto lugar, cumplir la voluntad de Dios. Y por tanto, al alejarme de la verdad, me volví otra vez al estado de pecado que me mantiene esclavo. Tanto más me aleje de la verdad, más esclavo soy. Tanto más me acerco a la verdad, más libre soy de todo lo que aqueja este mundo. Por eso Pablo se sentía feliz. A pesar de la persecución, a pesar de la hambruna, a pesar de lo que sufrió durante su ministerio de apostolado. Y aún así, ¿verdad? Valoraba tanto ese sufrimiento, ¿verdad? Que decía incluso, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿verdad? No le daba temor morir por causa del Evangelio. Que no nos gloriemos en nada cosas, en otras cosas, si no es en Cristo, decía él también.
¿verdad? Gloriarse en Cristo, contra un mundo que no quiere escuchar acerca de Cristo, con un mundo que incluso se burla de Cristo, con un mundo que ridiculiza el Evangelio. Ustedes lo ven en redes sociales, lo hemos visto en tantas películas documentales. Cuando menos aprovechan, ¿verdad? Se burlan de los pastores, de los sacerdotes, de las monjas, de todo mundo que cree en Cristo. Rara vez lo hacen con los musulmanes, rara vez se burlan de ellos, ¿sí? Porque saben que con los musulmanes es una historia diferente. Pero como los cristianos somos prácticamente personas que buscamos también vivir en la paz, que no queremos para nada incentivar guerras, por tanto, juegan con nosotros, ¿verdad? Nos toman como piñata en este mundo lleno de perversión y se creen todavía doctos, se creen todavía sabios, cuando lo único que son un montón de insolentes que no aceptan la verdad, que prefieren vivir en el engaño, en la hipocresía, en la trivialidad. La fe cristiana claramente nos enseña a tener fortaleza en, en esos momentos. Y es importante no olvidar también lo que nos dice la misma palabra, que debemos ser profetas. Así que para ir terminando la charla, quiero terminar con un cántico, ¿verdad? Permítame un segundito. Quiero terminar con un cántico, ya se los comparto, para poder dar por terminada la charla del día de hoy. Solo permítame un segundo. Aquí. Ya que hablamos un poquito de hablar con la verdad y ser profeta, pues quiero cantar una canción que se llama Grita Profeta. Se la voy a compartir por acá. Pues si se la saben también, pues cántenla en su casa. No tenga pena de alabar al Señor. No tenga pena de entonar el cántico ahí en su corazón. Dice la palabra que si nos avergonzamos de Dios, pues Él también nos avergonzará. Y si no, no lo reconocemos, también Él no nos reconocerá. Veamos este cántico. En medio de la lucha social que tenemos que dar ante regímenes que olvidan la hermandad entre los hondureños, creo que la verdad es la herramienta más útil que tenemos para poder hacerles frente. Es un acto de valentía ser profeta hoy en día y entender las consecuencias de eso. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Por el mundo tanta gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. La gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, y a nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios, y la voz de Dios no muere. La gente, el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. La gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde.
Y damos por culminado este momento de reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo 3 minutos, jóvenes. Tengo 3 minutos para poder pasar lista. Así que permítame un segundito. Pasaré lista ahorita mismo. Vamos a ver. Loani Noelia. Presente. Valerie Annette. Presente. David André. David André, ¿no está? José David. Presente. Eliasa Rubén. Presente. José Ramón Aguilar. José Ramón Aguilar, ¿no está? Víctor Jaciel Mejía. Presente. Denis Lenín Ulloa. Denis Lenín. Denis Lenín, ¿no está? Carlos Fabricio Martínez. Presente. Keren Marisol Rodríguez. Presente. Permítame un segundito, jóvenes. Vamos a ver. Mm, Solo quiero hacer un pequeño cambio por aquí, permítame. Ahí está. Ok, prosigo. Keren Marisol. Sí está, ¿verdad? Presente. Osmar Alexandro. Presente. Keren Jimena. Presente. Melvin Alejandro. Melvin, ¿no está? Arlen Eduardo. Arlen, ¿no está? Axel Presente, Joan. Arlen Agua. Arlen, listo. Que tuve que activar la sala de espera porque algunos se salieron, ¿verdad? Durante la charla y hasta ahorita que está ya terminando la clase quieren volver a entrar. Axel Joan. Axel Joan, ¿no está? Pamela Racheli. Presente. Dariana Fabiela. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Jefferson Noel. Jefferson Noel, Presente, ¿no está? Ali. Alan Josué. Ya pueden ir saliendo conforme voy pasando lista. Presente, Alan Josué. Ok, Medardo Josué. Presente, buenas noches. Buenas noches. Adriana Nicole. Presente. Feliz fin de semana. Pronto les mando las diapositivas también. Angie Samantha. Angie Samantha, ¿no está? Mauricio Alexander. Mauricio Alexander, ¿no está? Henry José Flores. Presente, Henry Lick. José. Presente, Buenas noches. Licia Arelí. Presente. Presente. Licenciado, tengo una pregunta. Ay, disculpe que Dime, lo interrumpa. El cuestionario bíblico para hoy lo podemos hacer digital, el cuestionario bíblico. ¿sí? Uno que es para hoy, 29. Sí, tiene que ser escrito en computadora y siempre en PDF. Ah, ok, gracias. Ok. Brittany Estefanía. Presente. Valerie Mariani. Presente. Elena María. Elena Presente. María. Ok. Presente. Lidenis Ivette Enamorado. Lidenis Ivette, ¿no está? Josué Jair Colindres. Presente. Elena Joan. Presente. Valeria Elizabeth. Presente. Lisa Paulette. Presente. Hilary Marjorie. Presente. Hilda Rosario. Presente. Minor Baudil y nos siguió Gerardo Josué. Gerardo Josué, ¿no está? Presente, Ali. Ah, sí, listo. Marlene Alejandra. Presente, buenas noches. María Fernanda. Presente, Lick. Ashley Daniela. Presente. Nazaret Alessandra. Presente. Perla Rubí. Perla Rubí, ¿no está? María Fernanda Barrientos. Buenas noches, presente, Lick. Darisa Daniela. Darisa Daniela, ¿no está? Flor de Los Ángeles Calles. Presente, Lick. Eileen Melissa Calderón. Presente. Suad Yasmín. Presente, Lick. Bueno, Amiret Suad. Emiret Suad, ¿no está? Ashley Rubí. Ashley Rubí, ¿no está? Sofía Alivet. presente.
Ok, permítame un segundito. Ya van dos que están regresando al aula. Adriana Grisel, Presente. Jorge Armando, Jorge Presente. Armando. Ok. Ashlyn Paola, Presente. Alex David. Alex David, ¿no está? Presente, licenciado. Ah, listo. Ok. Andrea Mariana. Presente, Listo, David. Listo. Andrea Mariana nos licenciado. ¿Me siguió. escuchó? Sí, te escuché. Katie Cruz. Ah, bueno. Katie Cruz. Presente. Ok. Dilce y Olivet. No siguió. Y Bella Rivas. Presente. Ok. Feliz noche a todos. Nos vemos el próximo lunes. Yo tengo una pregunta. Dime. Sobre la compañera preguntó sobre un cuestionario y la tarea que tenemos es sobre la clase de hoy, ¿verdad? Para el 3 de junio. Sí. Me confundí ahí. ¿Me podría...? ¿Te confundió lo de las fechas o la indicación? Sí, que ella dijo que teníamos una tarea para hoy 29 y según yo solo Eh, tenemos la de la clase de hoy para el 3 de junio. Según el sílabus, tenemos tarea. Bueno, permíteme un segundito. Estoy viendo otro archivo. Según el sílabus, tenemos tarea el día sábado de la tercera semana, que es el control de lectura de Hub. O sea que es para el día sábado, ese control de lectura. El foro de reflexión se vencía hoy, tercera semana. El foro, para los que no han participado, tienen que terminarlo hoy. Y de ahí, pues, nada más, el reporte de la charla, que es para el día del examen. Es lo último que falta. Gracias. ¿Ok? En todo caso, revisen plataforma porque puede ser que alguna actividad la haya reabierto por los problemas que ha habido de plataforma para los que no la pudieron entregar. ¿Verdad? Nos vemos.